¿Sabes? ¿Eh? Es un canadiense. Es un canadiense que está. Ya hemos trabajado en. Te pega por acá. ¿Listo? No. Tienes que moverla con las flechita. Entonces, le vamos. Ok. Y con. Bueno, gracias por la invitación y disculpas porque está en inglés. Por dos razones. Una, porque era más fácil hacerlo copy-paste del trabajo. Y la segunda, en realidad, es porque la pensaba dar en otro lado, donde tenía que hacerla en inglés. Bueno, este es un trabajo conjunto con el Leo y Thomas Ranford, que están por ahí, y que fue, pues, sí, que salió recién ha publicado hace unos pocos días en el Journal de Multivariate Analysis. Y tiene que ver con cómo poder refinar el teorema de Cramer-Wall para el caso que las distribuciones sean elípticas. Bueno, la familia de distribuciones elípticas es importante, en particular contiene la gaussiana, pero además contiene distribuciones elípticas con colas pesadas, ¿sí? Como Cauchy multivariada, etc. Entre otras razones son importantes en el robustez, porque todos los teoremas de distribución asintótica de estimadores robustos incluyen la hipótesis que las distribuciones sean elipsoidales. Si no, no sé, aparentemente no salen las cuentas. Bueno, entonces, todos conocen el teorema de Cramer-Wall, que lo que dice es que si dos probabilidades coinciden, sus proyecciones sobre todas las rectas coinciden, entonces son la misma, ¿sí? Y la demostración es realmente una línea, simplemente calcular la función característica, ¿sí? Y ver que la función característica multivariada depende de los productos internos, ¿sí? Bueno, lo curioso de nuestro resultado es que, en realidad, si suponemos que las dos distribuciones son elípticas, entonces para ver que coinciden, alcanza con ver que un número finito de proyecciones, que es d cuadrado más d partido por 2, donde d es la dimensión, alcanza. No puedo entender lo que dices, me pone nervioso que no te pongas eso en el bolsillo. Es que no tiene, que no tiene de dónde. Hay que metérselo. Hay que meterlo en el bolsillo. Ok. ¿Sí? Entonces, para distribuciones. No tienen por qué ser paramétricas. No. Va a ser muy general. ¿Sí? Ahora voy a recordar la definición. ¿Sí? En particular, digamos, esto diría que en dimensión 2, con 3 direcciones, vamos a ver si dos gaussianas son iguales. Lo que vamos a ver es que en realidad la familia esta ni siquiera tienen que ser aleatorias, aunque después las vamos a tomar aleatorias, sino que tenemos todas familias de conjuntos buenos, que le vamos a llamar, de direcciones, que logran esto.
Bueno, esto ya lo mencioné, digamos, esa familia es bastante rica. Ahí hay varios ejemplos aparte de la gaussiana, que digamos la distribución Student multivariada, Cauchy multivariada, etc. Hay una cantidad de distribuciones que son elípticas. Bueno, y nuestro resultado es curioso respecto de otros conocidos, en que no se necesita pedir que haya momentos finitos. ¿Sí? Y bueno, algunos resultados se pueden extender al caso infinita dimensional, pero no me voy a meter en eso. Y después, bueno, lo que vamos a hacer es aplicar estos resultados a dos problemas, al problema de test de hipótesis y al problema de clasificación. ¿Sí? La idea va a ser, digamos, trabajar con esas d cuadrado más d sobre dos direcciones. Bueno, nosotros hemos considerado solo esos dos problemas, pero este tipo de técnicas se pueden aplicar a otra cantidad de problemas estadísticos donde uno tiene esta facilidad de reducir la dimensión de los datos. Okay. Bueno, entonces alguna anotación, digamos, si H es un subespacio, voy a anotar por P sub H a la proyección en esa dirección, en ese subespacio, y en particular le vamos a anotar por P sub L a la proyección sobre rectas. ¿Sí? Que uno lo puede pensar como las marginales en esas direcciones. Bueno, esto ya lo dije. Ha habido algunas extensiones del resultado Kramer-Wald previas, donde a veces se supone más o menos sobre las distribuciones o más o menos sobre el conjunto de rectas, y hay como un compromiso. ¿Sí? Por ejemplo, si P y Q tienen una condición fuerte de momentos, o sea que la función generadora de momentos sea finita, entonces, digamos, alcanza con ver que en un conjunto de probabilidad positiva, cualquier conjunto de probabilidad positiva de rectas funciona, si coinciden en un conjunto. ¿Sí? Esos son algunos resultados previos que habíamos obtenido con Juan Cuesta y Tomás. ¿Sí? Digamos, algunas referencias empiezan por Renzi del año 52, Gilbert en el 55, hay un precioso artículo de Belices Massey y Ramford en el 97 y nuestro resultado del 2007. Bueno, en algún sentido nuestro resultado se acerca más a resultados que estudió Gepes en el año 56, ¿sí? Que tiene un muy bonito artículo, pero que es poco citado. ¿Sí? Yo lo busqué y tiene 50 citas. Y el resultado es muy bonito porque es para el caso discreto, de distribuciones discretas, y lo que dice es que si P y Q están soportados en un conjunto finito de cardinal K, entonces, si tenemos K más 1 subespacios tales que sus ortogonales sean disjuntos, entonces si coinciden ahí, coinciden las medidas de probabilidad. ¿Sí? Y en algún sentido,
nuestro problema, nuestro trabajo estuvo motivado por esto. ¿Sí? Creo que Leo ya les contó, digamos, una extensión que hicimos cuantitativa del trabajo de Gepes. Y uno de los referees nos preguntó, ¿y el caso continuo qué? ¿Se puede decir algo? Y bueno, finalmente sí lo pudimos decir. Claro, perdona, porque eso es como un sistema lineal, digamos. Son una cantidad Sí, finita de sí. valores, finita de condiciones. Sí. Sí. No, por eso te preguntaba si era paramétrico el modelo elíptico, entonces... No. Paramétrico. Ahora lo voy a... Bueno, hay otro resultado también bastante reciente, que dice que de Gronchik y Yamin, que dice que dos probabilidades soportadas en una hipersuperficie cuadrática, en RD, están determinadas por sus proyecciones en dos hiperplanos genéricos. Una hipersuperficie proyectiva son los ceros, ¿sí?, de un polinomio. Es como una cónica de... Sí. Tres, digamos. Exacto, que además es cuadrática. Sí. Ok. Bueno, entonces lo que queremos es obtener un resultado análogo al de Gepes, pero para distribuciones continuas. En particular para las elipsoidales, y acá va la definición que pedía Ernesto. Hay muchas maneras de definir las distribuciones elipsoidales, ¿sí? La más conocida es decir, bueno, los conjuntos de nivel son elipses, ¿sí?, o elipsoides. ¿Sí? Como nosotros en la demostración trabajamos con la función característica, digamos, esta definición es equivalente, es decir, que la función característica es e a la i mub psi por una función que depende de la distancia de Mahalanobis respecto de una matriz sigma, donde sigma es una matriz semidefinida positiva, mu es un vector y psi es una función continua cualquiera. ¿Sí? Es decir, a ver, otra manera de pensar las elipsoidales es si tienen densidad, que su densidad es, digamos, la composición de una función en R con la norma de Mahalanobis, ¿sí? Si sigma fuera la identidad, son las esféricas. Y esa psi tiene que ver con la función característica de esa densidad. Sí. Ok. Bueno, si mu es 0, decimos que es centrada. Y si tiene segundo momento, entonces mu es la media y sigma es la matriz de covarianza. ¿Sí? Pero en principio no necesitamos que haya momentos. Bueno, y para el caso gaussiano, la psi es e a la menos t sobre 2. Ok. Bueno, entonces, para dar nuestro resultado tenemos que dar una definición de, bueno, ahí dice simétrico, yo lo voy a llamar un conjunto bueno, ¿sí? Porque no encontramos una manera bonita de llamarlo, ¿sí? Pero vamos a decir que un conjunto bueno de direcciones es tal que la única matriz real simétrica tal que x traspuesto a x es 0 para todo x en ese conjunto es la matriz 0. ¿Sí? Esos van a ser los conjuntos buenos. ¿Sí? Esos conjuntos que yo dije que van a ser d cuadrado más d partido por 2. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, es fácil encontrar estos conjuntos, es difícil de encontrar. Bueno, en realidad es realmente muy fácil. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo es el que sigue. Toma una base, B1, BD,
Bueno, un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Ni siquiera necesita. Y defino el conjunto como la suma de BI más BJ. Y ese es un conjunto bueno. La base misma no lo es. Sí, sí, sí. No, pero Sí. ¿para qué sumas? ¿Eh? ¿Para qué lo sumas? Porque van a poder tener dos unos. Si tomo la base canónica, ¿te referís? No, no, yo pregunté si la base No, no. era un conjunto bueno. No. Después vamos a probar que no se puede bajar el número del cuadrado más d sobre 2. ¿Sí? Porque cualquier conjunto que tenga menos no sirve. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, ahí lo decimos, ese conjunto, digamos, que tiene d cuadrado más d, es minimal. ¿Sí? O sea, no. Cualquiera que tenga un poquito menos, alguno menos, ya no sirve. Ok. Bueno, entonces el teorema principal es el que está enunciado ahí. ¿Sí? Dado X no nulo en RD, digamos, consideramos las proyecciones en la dirección X, y entonces si ese es un conjunto bueno, y las dos, P y Q, insisto, las dos tienen que ser elipsoidales, entonces si coinciden sobre las proyecciones sobre el conjunto bueno, P es igual a Q. Bueno, en particular, digamos, en dimensión 2, esto se reduce a ver que alcanza con 3 vectores independientes. ¿Ese es cualquiera? ¿Eh? ¿Ese es cualquiera? No, ese es un conjunto bueno. Cualquier conjunto bueno. Pero referido a qué matriz. ¿Qué? Cualquier conjunto bueno, por ejemplo, el que... Para toda matriz. Sí, sí. Uno puede elegir el conjunto bueno que le dé la gana y se cumple eso. Ok. Bueno, un primer comentario es que, bueno, en algún sentido esto es análogo a los teoremas de Hepes y de Gruenchik y Hamming, pero tienen algunas diferencias importantes. En ambos casos ellos suponen, digamos, una estructura muy particular, en un caso discreta y en el otro caso soportada, digamos, en una hipersuperficie cuadrática. Mientras que acá nosotros no tenemos restricción alguna, más que sea una distribución continua. ¿Mm? Ok, muy bien. Bueno, y una cosa curiosa es que por lo menos no hemos encontrado ningún otro resultado de este estilo que no requiera condiciones de momentos, o sea, que permita, digamos, distribuciones con colas muy pesadas, ¿sí? Que no haya momentos, por ejemplo. Bueno, el otro comentario es que, y no es inocuo, que estamos pidiendo que las dos P y Q sean elipsoidales, ¿sí? Hay otros teoremas donde en realidad piden hipótesis sobre una sola, sobre P, por ejemplo, y no le piden nada a Q, ¿sí? Y si suponemos que una sola es elíptica, el resultado es falso, ¿sí? Simplemente podemos dar contraejemplos, o sea, que en realidad, digamos, es como una restricción que tiene este asunto, que requerimos que las dos sean elipsoidales. ¿Sí? De todas maneras, hay muchas aplicaciones, insisto, que si a alguien le interesa trabajar, está abierto el problema.
anisotropía en la varianza de la difusión, por ejemplo, inmediatamente tiene unos artículos ya desde mucho tiempo donde hacen la transformación y prueban si los lambdas son o no diferentes, pero en realidad no está probando una elíptica que es la digamos, la que tiene lambda igual a todo uno y lambda diferente, y entonces por ahí podría ser una aplicación posible. Sí, otra es decir, yo qué sé, si uno considera procesos gaussianos, los marginales son elipsoidales, ¿sí? Entonces, si uno tiene una versión discreta del proceso, que lo miró en tiempos T1, Tn, digamos, esta herramienta sirve, ¿verdad? Sabe que si sabe que son gaussianos, probablemente pueda ser algo más específico, ¿no? Bueno, no está nada claro. Porque, bueno, después cuando veamos las simulaciones les cuento más, pero es curioso que uno podría decir, bueno, quiero testear si dos distribuciones gaussianas son iguales, multivariadas. Y entonces, si uno busca en la literatura, hay muchos resultados suponiendo que la media es conocida y la matriz de covarianza no. O que la matriz de covarianza es conocida, pero la media no. Pero encontramos un solo trabajo, no se entiende por qué no hay más, donde se supone que las dos son desconocidas, que en realidad se pueden estimar, ¿verdad? No es un problema. Pero no sé por qué. A lo mejor porque no buscamos muy bien, pero no encontramos más que uno. Y ves, por eso después comparamos con ese, cuando hagamos simulaciones. Bueno, entonces, yo anticipé que d cuadrado más d sobre 2 iba a ser una condición sharp, o sea, que no se puede, que alcanza con esos y cualquier cantidad menor no se cumple, ¿sí? Entonces, voy a pasar un poquito rápido por esto, pero bueno, pero se puede probar, digamos que, supongamos que tomamos una distribución P no degenerada, y supongamos que ese no es un conjunto bueno, entonces, digamos, podemos encontrar distribuciones que coinciden sus proyecciones sobre ese, pero que son distintas. ¿Sí? O sea que la condición esa de ser conjunto bueno es necesaria. Bueno, esto ya lo comenté, que como corolario dice que, bueno, no podemos usar menos. Y, bueno, y este es lo que anticipé al principio. Sí, que, por ejemplo, el conjunto de vectores de I más BJ, donde B1 y BD son independientes, es un conjunto bueno. Bueno, caracterizarlo un poco mejor da más trabajo, pero si uno lo mira desde el punto de vista de las aplicaciones, alcanza con tener suficientes ejemplos, ¿sí? Y no hacer una caracterización. Y entonces, otra manera de generar un conjunto de esos es considerar un conjunto donde tienen o bien una o dos coordenadas que valen 1 y el resto valen 0. ¿Sí? Ese también es un conjunto bueno. ¿Sí? Y acá hay un dibujito que muestra, digamos, por ejemplo, en dimensión 2 y 3, como uno construiría, digamos, un ejemplo de ese estilo. Pero ese no proviene de una base distinta del otro, ¿no? Sí, sí.
Si proviene de la base canónica, tiene 2 humos todos, ¿no? Sí. No, porque cuando sumás BI con BI tiene uno solo. Ah. No, son 2, entonces sí. Sí, proviene. sí. Entonces Sí. ese sí proviene. Sí, Lo único sí. que no son 2, es 001 en vez de 002. Ujú. Ok. Bueno, tenemos algún resultado más, pero lo voy a omitir, digamos, que otra manera de caracterizar los conjuntos buenos que voy a omitir. Bueno, esa es la otra. Porque tendría que haberla sacado esas transparencias. Bueno, entonces ahora quiero ir a aplicaciones estadísticas. Sí, entonces vamos a ver 2. Y entonces hay muy poca literatura también sobre esto. Incluso en algunos casos, suponiendo que conozco la función psi, porque, bueno, es casi como conocer la distribución, lo único que falta es muy sigma. Aunque hay algún test no paramétrico, ¿sí? Que lo contempla. Entonces, uno puede aplicar el problema de una muestra o 2 muestras. Yo voy a considerar el problema de 2 muestras porque el de una muestra es análogo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos son 2 muestras, x1, xn y 1 y m. Las dos son elípticas y queremos testear si son o no la misma distribución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos un conjunto bueno, proyectamos las 2 muestras en las direcciones del conjunto bueno y tomamos el test de Kolmogorov con la única variante que en vez de tomar para una sola dirección, tomamos el máximo sobre las de direcciones. ¿Sí? Bueno, ya. Si no les gusta Kolmogorov, pueden usar Kramer-von Mises. Si no les gusta el máximo, pueden tomar promedios o cosas por el estilo. No gusta Kolmogorov. No, lo raro es que en algunas simulaciones Kramer-von Mises anda mejor. No en esto, pero bueno, no en este caso porque ni siquiera lo hemos probado. Bueno, el otro problema que hay es que no conoce, digamos, el hecho de proyectar en muchas direcciones introduce dependencia porque estamos proyectando los mismos datos. ¿Sí? Y entonces para hallar el valor crítico hay que usar Bootstrap. Y bueno, y mostramos que vale el Bootstrap en este caso, entonces sacamos el valor crítico usando el Bootstrap. ¿Sí? De modo que la receta es fácil. ¿Sí? Tienen las muestras, las proyectan sobre un conjunto bueno, aplican Kolmogorov, con esto, si no les, insisto, uno podría tomar ahí en vez del máximo cuantiles, promedios, cosas que... El bootstrap lo haces en la muestra original, no en la proyección. Sí, en la muestra original. Y ahí lo escribí, pero dice, generamos una muestra Bootstrap de tamaño B de las 2 muestras originales, eligiendo con reemplazo que obtenemos eso. Ok. Bueno, y tenemos que el test es consistente, tiene nivel asintóticamente alfa. Y digo que es consistente, es trivial, ¿verdad? Porque... Parece que es difícil de teorema y después... Exacto. Y el teorema con Kolmogorov y la
Exacto, porque en algún punto van a ser distintas y ya está, ¿no? Y se va infinito. Ok. Bueno, entonces ahora sí va una simulación. Entonces las dos distribuciones son student multivariadas en RD. No sé si quieren que cuente simulaciones o les aburre. A ver, pregunto. Bueno, entonces, las dos son T con Mu-I y Sigma-I. Mu-I son los grados de libertad de la T. Mu-I, la otra es la media y la otra es matriz de covarianza, y consideramos tres escenarios distintos. En el primero, lo único que variamos son los grados de libertad. ¿Sí? O sea, la media es 0, la matriz de covarianza es 1, y variamos, en un caso tenemos un grado de libertad, y en el otro consideramos que los grados de libertad son 1, 2, 3 o 4. El segundo caso es, ahora fijamos los grados de libertad en 2, la matriz de identidad de covarianza es la identidad, y lo que varía es la media. Pagamos 0 contra 0, 1, 2. Una pregunta, Ricardo, es un poco anterior, el mu es el centramiento. Sí. ¿Tiene que ser 0 en el teorema? No. No. Para nada, no. No. Y la otra, el tercer escenario es, dejamos los grados de libertad fijos, la media fija, y a la matriz de covarianza le agregamos un ruidito, ¿sí? Dado por tita, y tita es un valor entre 0 y 1. Bueno, tomamos los dos tamaños muestra iguales, con tamaños 100, 500 y 1000, la dimensión 5, 10 y 50, para considerar algún caso de alta dimensión, y hacemos 10.000 réplicas, que dejaron extenuada la compu de Leo, y nos da muy bien, ¿sí? Son estos tres dibujitos. Este corresponde al escenario 1, o sea que cambiamos solo los grados de libertad. Acá no estamos comparando con ningún competidor, ¿sí? Simplemente ver cómo opera el tamaño de la muestra y la dimensión, ¿sí? Y ven que ya con tamaño 1000 anda más que bien, incluso ven que casi no hay deterioro al aumentar la dimensión. Eso básicamente estamos proyectando sobre las rectas, ¿no? Lo único que hacemos es proyectamos sobre más rectas. ¿Qué conjuntos se eligen para proyectar? ¿Qué ¿Podría conjunto? depender el test de la calidad del test del conjunto que elijan? Elegimos al azar, ¿no? Sí, se elige al azar una base, esa se transforma en un conjunto bueno y se hace el procedimiento de sumar dados. Y ahí se hace. Sí. Y eso, Una base ortonormal. no hace falta que sea. Sí, por conjuntos en el cualquiera. Un conjunto de cualquiera, que eso tiramos, ¿no? Y lo vamos Tiramos. cambiando en cada réplica, ¿o no? Y lo vamos cambiando en cada réplica. Me da la sensación capaz que si vos podés seguir la elipse de alguna forma, pues te vas a dar cuenta mejor, no sé. Bueno, de eso voy a hablar un poquito, bueno, no sobre seguir la elipse cuando vea clasificación, ¿sí? De cómo hacerlo de manera un poquito más astuta, en el sentido que puede haber direcciones mejores que otras. Ok. ¿Qué pasó? Y una cosa que acá no nos comparamos con nadie porque no encontramos con quién compararnos, fue el problema. O sea, no. Uno dice, bueno, ¿qué tan bueno da? Bueno, estaría bueno compararse con alguien para tener una medida de
de qué tan bueno es, pero no teníamos competidores o no encontramos competidores para... Bueno, ahora sí, ahora vamos a dar un ejemplo con competidores. Dime. ¿Eh? ¿Por qué te da también en dimensión 50? La roja no te da pan, así como te da bien. Sí, sí, incluso la verde. O sea, Sí, porque sí. también, claro, porque te da mejor. La verde da mejor, sí. Porque todas te dan mejor. Son las blessings de dimensionality, porque hay le curse y blessings. Estas son las blessings. Es una manera de no contestar. Bueno, no, porque en realidad no lo sé. No sé darte No, una lo que pasa respuesta. es que si estás en dimensión mayor y más coordenadas, de alguna manera hay más información. Sí. En la misma cantidad de cuestiones, ¿no? Ujú. Sí, tomás más dirección. El Digo, de una sí, más, sí, eso no cabe duda. sí. Ok. Bueno, entonces en este otro caso, que es para el caso gaussiano, sí hay competidores. ¿Sí? Pero no hay un test universal de comparación de distribuciones multidimensionales. Con la generalidad de que no conoces la psi, Digo, con modelos mismos, con empíricas. pero que minimizás sobre el sí. No, pero no para explicar, digamos. Pero si no hay un método cuando vos tenés dos distribuciones de saber si son. Sí, ese test de Komogorov, por ejemplo, ¿sí? Por eso digo. Pero eso no sería un Sí. competidor. Pero lo tendrías que hacer en el espacio grande, no en el espacio chico. Ah, sí, bueno. Ahí ya no es distribución libre, etc. No, está bien, pero digo, algo se puede hacer. Sí, sí, Enrique tiene cosas también muy bonitas al respecto. Sí, estoy acordando. Sí. Pero Pero, para comparar la potencia, sí. especialmente, porque tú Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a tener muy mal, en dimensión 50, vas a tener muy mal estimada la empírica, en dimensión grande. Mientras que acá siempre voy a R, ¿sí? Con lo cual las tengo bien estimadas al costo de que metí dependencia. Lo que pasa es que un tipo tiene dos muestras multivariadas, si quiere compararlas. Algo tiene que haber en la literatura, ¿no? Esto. No. No, y tenemos los resultados previos también, que tenemos más general. No, sí, hay. Es un problema muy clásico y. Sí, lo que pasa es que en dimensión alta, digamos, todo pasa por distintos métodos de bajar la dimensión. Entonces, está esta escuela de proyecciones al azar, o como quieras llamarla, y hay otra escuela que usa un teorema muy lindo de Lindgren. Uno que no sé, sí, que lo usa mucho la gente de computación, aunque cuando uno quiere hacer las cotas no son buenas, que lo que dice es, si yo tengo puntos en dimensión grande, ¿sí? Entonces puedo encontrar proyecciones de modo que las distancias entre los pares de puntos en el espacio grande y en el espacio más chico sea menor que epsilon, ¿sí? Pero hay una relación entre cómo, ¿sí? Y entonces, hay un primer resultado al respecto que es determinístico, que no hay nada al azar, ¿sí? Tengo dos conjuntos de puntos, ¿sí? Se puede probar eso. Lo que pasa es que el S, que sería la dimensión del espacio más chico, depende del epsilon, ¿verdad? Y si uno hace las cuentas, da en general valores muy grandes para epsilon chico. Pero bueno, querés que sea prácticamente una isometría, menos de epsilon entre las distancias, la matriz de distancia en el espacio grande, la matriz de distancia en el... Y después hay un teorema muy lindo que dice que con normales al azar se puede obtener algo que cumpla con eso con probabilidad muy grande. ¿Sí? Y bueno, son dos de las
técnicas así más habituales, en general, en realidad, la segunda, esta última que conté, es mucho más habitual que esta, aunque yo insisto que esta es mejor. Pero bueno, hay que convencer al mundo. Básicamente porque si uno hace la cuenta, no sé, pongo epsilon igual 0,05, suponete, y calculás el S, la dimensión del... lo lindo de ese teorema es que no depende de la dimensión en que están los datos, sino de la cantidad de datos. Depende del n, que es la cantidad de datos, y no de la dimensión. Entonces, en ese sentido es muy bonito el resultado. Ok. Bueno, pero volvamos acá. No sé cómo estoy de tiempo. Uy. No sé, me queda poquito tiempo. No sé si... No, no te queda tan muy empezado, claro. ¿Sí? Me queda con 15 minutos. Bueno. Bueno, esto es lo que les comenté, que digamos, no hay muchos competidores aún en el caso gaussiano. Y entonces, bueno, encontramos tres. ¿Puse quiénes son? No. Bueno, lo que hacemos es consideramos una mixtura de una normal multivariada con una Cauchy, ¿sí? En realidad tiene tres componentes. Tiene una componente normal, una componente Cauchy y una componente que es una mixtura. Sí, esa es la F sub O. Bueno, entonces si alfa 2 igual a alfa 3 es 0, es gaussiano. Si alfa 3 es 0, la distribución es elíptica. Y si alfa 3 es distinto de 0, no es elíptica, o sea, en principio no caería dentro del marco de nuestro teorema. ¿Sí? Ok. Bueno, y los competidores son... bueno, el primero que les dije es bajo normalidad, estimo muy la matriz de covarianza. Después hay un test más general que incluye distribuciones no normales y un test no paramétrico, que son los tres competidores que encontramos para esto. Bueno, si alfa 2 es distinto de 0, esos test no andan bien porque están esperando una normal y no le estoy dando una normal. Y el nuestro anda muy bien, en todos los casos. Como pueden ver, ¿sí? Digamos, obviamente hay algunos que sí, igual andan muy mal porque a propósito lo pusimos, le encajamos un pedazo de Cauchy y está esperando datos normales. Y en general anda muy bien. Es el caso normal. ¿Sí? Pero el test de ustedes funciona incluso cuando tienen la mixtura de normales. Sí. Bueno, la teoría no, pero digamos, aunque nos salgamos de las elipsoidales, le va razonablemente bien. ¿Sí? A lo mejor es por las distribuciones que elegimos, no tenemos un teorema que diga si no se cumplen nuestras hipótesis. Pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo colmogoros sobre muchas proyecciones, de modo que demasiado mal no debe andar, aunque no sean elipsoidales. Ahí va. Yo tenía una pregunta sobre eso, ya que están hablando, lo hago ahora. Tenía como una idea de cómo aplicar esto, pero no sé nada sobre las curvas de nivel ahí. Es más, sería como en soporte compacto. Ahí, ¿cómo la ves? O sea, ¿crees que quedaría algo razonable?
A ver, ¿qué es lo que querrías? O ¿Querrías sea, ver si las este curvas de nivel son elipsoides? no sé nada. O sea, y es más, o sea, los vectores aleatorios tienen soporte compacto Los y vectores pone aleatorios. cuadrado 0,1. Sí, ¿y qué querés hacer ahí? Comparar eh, si dos distribuciones, si dos vectores aleatorios tienen la misma distribución o no, ponele, la misma densidad. Bueno, ahí puedes usar los resultados viejos nuestros, porque si tiene soporte compacto, entonces la función generadora de momentos existe, y entonces puedes usar los resultados que teníamos con Juan Cuesta y Ramford. ¿Sí? Y ahí sí. Pero, ¿Ok? a mí me gustaba esto porque sabría que varias proyecciones darían igual, porque coincidirían bastante, pero después lo hablamos, pero capaz que sí hay otros mejores resultados. Gracias. Ok. Sigo. Bueno, entonces para terminar, voy a hablar de clasificación binaria usando estas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces los dos métodos más populares son discriminación lineal o cuadrática, que están basados en la distancia de Mahalanobis, más allá de que hay muchos otros métodos. ¿Sí? En ese caso asumen que uno puede derivar como el método de clasificación, suponiendo que las distribuciones son gaussianas. ¿Sí? Entonces, vamos a usar lo anterior para proponer un algoritmo que va como sigue. Tengo mi muestra, x1, xn, en RD por 0,1, ¿sí? O sea, las etiquetas son 0 o 1 según a qué población pertenece. Y esa es la muestra de entrenamiento. ¿Sí? Y lo que es las distribuciones condicionales son desconocidas, como en el caso clásico, pero vamos a suponer que son elipsoidales, ¿sí? Para caer en este marco. Entonces la idea es darle peso a las direcciones. Va a haber direcciones malas para proyectar, va a haber direcciones buenas para proyectar, y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a partir en dos la muestra de entrenamiento, ¿sí? En Aleph 1 y Aleph 2. ¿Sí? Y lo que queremos es usar las de Aleph 2 para, todas esas tienen etiquetas, ¿sí? La parto en dos. ¿Y qué es lo que voy a querer hacer? Lo que voy a querer hacer es lo siguiente. Voy a elegir una dirección del segundo grupo. ¿Sí? Elijo un X. Para ese X lo clasifico con la muestra Aleph 1. ¿Sí? Y hago lo mismo proyectando. Y hago lo mismo para cada dirección. ¿Sí? Y entonces me fijo cuán buena fue su performance. ¿Sí? Supónganse que uso vecino más cercano. Ahora lo detallo más. ¿Sí? Y en base a eso le doy un peso. Esta dirección es muy buena, esta es regular, esta es mala. ¿Sí? Y entonces a la hora de finalmente clasificar un punto, cada dirección va a llevar un peso. Entonces elegimos un conjunto bueno de direcciones, proyectamos las Aleph 1 y Aleph 2 en esas direcciones y cada una de ellas se lleva su etiqueta, ¿verdad? El siguiente paso es, agarramos, como dije, un dato de Aleph 2, y lo que hago es, lo proyecto también sobre el conjunto D. No sé qué pasa. Y lo que hago es,
aplicamos, en este caso podrían ser otra cosa, pero aplicamos KNN, o sea, vecinos más cercanos, para clasificar la muestra 2, ¿sí? Y nos fijamos cuántos votos tuvo el 0, cuántos votos tuvo el 1, ¿sí? Y tenemos un score, ¿sí? Que es K menos ese, cuántos votos tuvo el 0 sobre K, la proporción esa. ¿Sí? Bueno, y ahora nos fijamos, para la dirección que hemos fijado, si la suma de estos pesos supera, bajo 0, supera 1, a la suma de los pesos, bajo 1. Y lo clasificamos, en ese caso, como 1, ¿sí? Y eso es para cada dato de los que tenían Aleph 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a fijar sobre todo el conjunto Aleph 2, cada dirección, cuántas veces acertó. Y ese va a ser el peso que va a terminar teniendo la dirección. Y mezcla la dirección, que usa toda la dirección. Sí. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, sobre todas estas, ¿cuántas veces acerté? ¿Sí? Y ese es el peso que se va a llevar esa dirección. Bueno, y finalmente clasifico, digamos, como si fuera vecinos más cercanos, pero pesando cada dirección. ¿Sí? O sea, es bien sencillo, es decir, es como que usaras KNN, pero digo, bueno, puede haber esto. ¿Se ve? Ahí se ve, hay una dirección mala, una dirección buena, ¿verdad? ¿Sí? Si proyecto para acá, mezclo la población roja con la azul y no me sirve para nada. Mientras que si proyecto para allá, va bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Le daría peso casi 0 a esta y mucho peso a esta. ¿Sí? Bueno, en realidad el algoritmo hace algo un poco distinto, pero bueno. Lo que hacemos es ordenamos los valores que teníamos y tomamos el delta por ciento más grandes. ¿Sí? O podemos, en vez de tomar D, tomar más direcciones de D, nadie nos prohíbe, y elegir dentro de ese conjunto más grande las D mejores. ¿Sí? Y bueno, y acá hay una simulación y termino. Bueno, entonces es binario, tienen tamaño 1000 y dimensión 50. Y los datos son ID, marginalmente independientes con distribución Cauchy. En el grupo 1 están centradas en el origen, en el grupo 2 los corremos de modo que las primeras 10 coordenadas las perturbamos y dejamos las otras 40 sin perturbar. Bueno, y usamos 75%, esa sería Aleph 1, y 25% de la muestra como Aleph 2, y lo hacemos 100 veces, digamos, para tener una idea de cómo es la performance. Bueno, y comparamos con Support Vector Machines, GLIM y proyecciones al azar. Bueno, y usamos el delta ese que dijimos de elegir los 50% mejores.
Bueno, y lo que pueden ver es que nuestro clasificador es el que está a la derecha, que compite bien, incluso un poquito mejor que otros competidores. Es decir, excluimos algunas cosas porque en dimensión 50, ¿sí? Digamos, hay que usar métodos, ¿sí? Podríamos, no sé, sí, podríamos. Comparamos con Random Forest también, ¿sí? Con las cosas que funcionan razonablemente bien en dimensión alta, que es Random Forest, Support Vector Machine, GLIM y nuestra propuesta. Pero en el Support Vector Machine hay algunas cosas que elegir, ¿no? Digamos, las dimensiones esas que agregás. Lo que haces es elegís un kernel, ¿no? Y con ese kernel lo metes en un espacio de dimensión muy grande, ¿no? Pero digo que si justo ese kernel se da cuenta de cuáles son las que vos cambiás, debería también. ¿Qué kernel usaste? Ya usamos por efectos que te traen, ahora no me acuerdo bien cuál usamos, pero Supongo que es medio, todos los dibujos que vi son tramposos, porque te muestran un dibujo donde el kernel te separa linealmente perfectamente, digamos. Pero acá, como vos modificás cuántas primeras, las 10 primeras. Si tu kernel precisamente separaría eso, tendría que andar bien, pero anda muy mal, ¿no? No, anda bien. Sí, no, SVM es peor. Sí, pero Tiene casos. bueno, pero igual están todos por arriba del 85%. Es decir, ninguno anda mal. Bueno, Sí, GLM anda peor, pero eso es razonable. ¿Sí? Lo extraño de SVM es que aparecen algunos atípicos acá, donde varias veces le erró feo. ¿Sí? hay que usar los dedos. Bueno, hay que usar nuestro algoritmo. Bueno, yo creo que las conclusiones ya más o menos las comentamos. Me parece que no se justifica que me tengan esto. Así que... Los remotos, ¿tienen preguntas? Yo tengo ¿Tienen una pregunta. preguntas? Yo tengo una pregunta del último que mostraste, Ricardo. Dime. Si favoreces a las direcciones donde ves más diferencia, ¿no tenés problema cuando aumentás la dimensionalidad por estas cosas de multiple testing, de que veas como diferencias, pero que sean debidas al azar? ¿Eso llegaron a chequear algo? No hemos chequeado al respecto. Pero en realidad sí, lo que estamos haciendo es de alguna manera como descartando direcciones malas, ¿no? Sí, la idea la entiendo. No sabía si tenía como alguno de esos problemas que no te imaginas al principio ahí, que debido a dimensiones altas, pero tampoco sabría exactamente cómo testearlo contra qué, no sé, digo, es otra cosa que podemos hablar en otro momento. No, capaz que lo que dice Gabriel es que vos elegís direcciones buenas, pero Para esos datos. La información, las buenas que elegís, porque hay una que es la mejor, están todas ahí. Digo, el componente principal es vos elegís la mejor. Bueno, no, tiene que ser un conjunto bueno de direcciones. Claro, pero bueno es que vos distintas. Podrías encontrar, pero el que usamos es ese Medima con la base canónica. Es la base canónica. Digo, son bien distintas entre sí. Claro, Sí, yo creo que es buena idea tomar direcciones muy distintas. Es cierto que, pero yo no me animo, Enrique es posible que se anime a buscar un cono donde están las mejores direcciones.
pero no sé, me parece un problema difícil y además dependería de la muestra, entonces habría que ver, digamos, cómo se extrapola eso a la población. Pero para, si yo entiendo bien, una distribución elíptica, la elipse esa tiene ejes. Sí, Y eso, el eje más grande es la mejor dirección. Bueno, No. tenés dos, Sí, largos sí, así, sí. y proyectás en para separar. para separar no tienen por qué. Sí, sí, es este dibujito ahí. Claro, uno sí. Sí. Ok. ¿Hay más preguntas? Una pregunta de carácter general, digamos, el conjunto de vector bueno entonces contiene un conjunto finito de líneas. Cada línea en una aplicación práctica sería una combinación lineal de alguna de las variables originales. No necesariamente. Si nosotros acá estamos usando... De alguna de las variables, podría ser una sola variable, una línea, podrían ser, no sé, x3 y x4 combinada linealmente otra línea. Bueno, si usás esa, sí. Si usás, Alguno más. si usás BI más BJ, Sí, pero lo que hace es combinaciones Sí. lineales Sí. Tomadas, claro, pero si no tomás la base canónica y tomás un conjunto de vectores, ahí ya te van a dar combinaciones lineales. Toma la base canónica, debo agregar los sí. vectores de la base canónica de una línea particular que captura la dependencia de las variables originales. Correcto. Gracias. Una pregunta filosófica. Vos cuando tenés una distribución empírica, tenés una distribución unidimensional y le metes una matriz ahí, esa es la información que tenés. ¿Por qué con una cantidad finita de direcciones vos separás agarrás toda la información, digamos? A ver, te cuento cómo empezamos. Empezamos con la gaussiana, probar eso mismo para la normal. ¿Sí? Y ahí la demostración era más sencilla. Es decir, que vos, si sabés que una distribución es normal, con d cuadrado más 2 direcciones. Bueno, a ver, si sabés que es normal, ¿qué necesitas? Y tiene momentos, bueno, en ese caso tiene momentos finitos, que necesitas la media y la mitad de la matriz de covarianza. ¿Sí? Y entonces necesitas... D más d cuadrado sobre 2, pero d por d menos 1, no, d por d más 1. Igual ahí, digamos, la demostración inicial era con funciones características, pero más sencillo. Y después observamos que en realidad se usaba poco que sea la gaussiana, que podía aguantar a las elipsoidales, pero bueno, la demostración se complicó, obviamente, pero no sé, intuición de por qué, no sé, es la demostración, sí. Sí, a nosotros nos sorprendió también al principio. Es muy curioso porque Sorgo trabajó mucho, hace años, con la función característica empírica y uno de sus ejemplos era la gaussiana, es decir, usaba test del lado de la frecuencia no paramétrico, digamos, pero del lado de la frecuencia y obtenía resultados, digamos, consistentes, pero siempre en el marco de un número finito de direcciones, sino en el marco de los parámetros. Sí. Entonces uno podría pensar que considerando test con una función característica, a lo mejor esto que ustedes han demostrado les permite a uno ver la función característica en algunos puntos, digamos, que sería la que son las direcciones esenciales. Sí. Pero, digamos, usamos fuerte que es elipsoidal. Claro. Esto, digamos.
¿Más comentarios, preguntas? Bueno. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la próxima? No te apartaste mucho de ese lugar, así que a lo mejor no hubiera pasado nada. Es una charla virtual de Ximena Fernández.